Estamos en Confidencias. Hoy estamos conversando sobre esto que resulta, cómo impacta la separación en los niños y la separación de los padres. Este no es un tema solamente de esposo, no es un tema de adultos, es un tema que involucra fundamentalmente a los hijos. Finalmente, ellos ni siquiera están tomando ninguna decisión y se está justamente ahí, digamos, dañando el meollo de sus vidas, el centro de su mundo. Tenemos a Sandra, que nos está llamando de La Molina, Giovanna, sí. Antes de que nos des la respuesta que estaba pendiente. Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Aló, Sandra? Gracias por la pregunta, por la respuesta. ¿Cómo estás? Dime, te escucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí. Sí, bueno, más o menos hace 3 años mi esposo dejó la casa. Tengo 2 hijos. Usted sabe, me costó mucho estabilizarlos emocionalmente, ¿no? Pero ahora él viene luego de este tiempo y me dice que él quisiera llevar a mis hijos a dormir con la señora que es mi amiga, que fue mi amiga, y con él, ¿no? Que ahora viven juntos. Y él me dice, bueno, no hay ningún problema, tú sabes que van a dormir mujeres con mujeres, hombres con hombres, dado que ella también tiene sus propios hijos. A mí me preocupa tremendamente que ella, mi hija mayor de 10 años, ya la conoce a la señora. No, tal vez van a venir más preguntas, más interrogantes. Ella casi ya tiene 11 años. Yo sé que progresivamente les tengo que decir que su padre y yo tenemos el derecho a volver a ser felices, pero sí me preocupa esto, ¿no? Claro. Y también cuando de repente una edad prudente en la que los chicos ya deban de saber, ¿no? Que los padres tienen ya una pareja estable, ¿no? Sobre todo. De repente cuando sean adultos, de repente, bueno, no sé, ¿no? La edad ideal. Bien, Sandra. Sandra, dime, por la respuesta. Además de lo que significa lo que está pasando con tus hijos, ¿a ti cómo te afecta en lo personal el hecho de que tus hijos estén yendo a la casa de sus papás, de su papá, con otra persona que no eres tú? Bueno, en realidad, doctor, yo soy consciente que, como le digo, ¿no? En determinado momento ellos tienen que aceptar, pero poco a poco, progresivamente, el hecho que papá ya tiene una nueva pareja, que me preocupa que se establece, que me preocupa también el hecho que ella ya los conoce mis hijos ya la conocen a la señora, ¿no? O sea, la han visto como una amiga mía. Sí, no, te preguntaba, esa parte de la pregunta está clara. Te decía yo, por ti misma, tú cómo te sientes como individuo, como mujer, como madre, en relación con que tus hijos estén yendo allá, además con una persona que calculo que no debe ser de tu agrado porque justamente es quien aparentemente se había metido dentro de lo que era tu matrimonio, ¿no es cierto? Sí, casualmente yo, por ejemplo, le hago las preguntas a mi mamá a ver qué me aconseja y ella me dice, pero Sandra, de repente si fuera otra clase de persona, déjalos ir a los chicos, pero ahora con esta clase de mujer. Y yo le digo, mami, es que hay que separar acá, independientemente de lo que ella sea buena o mala. Yo no sé la próxima mujer si él va a tener la buena o mala o va a seguir con ella. Entonces yo no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Si finalmente ellos se quedan, mis hijos nunca van a saber que ellos están juntos, y aparte a mí me preocupa que pasen los años, ellos sigan juntos y que mis hijos de repente algún día los vean en la calle inesperadamente, ¿no? Abrazados o de la mano. Y eso sí me preocupa, ¿no? Excelente. No haberles avisado a mis hijos, preparado a mis hijos para este momento, ¿no? Bien, Sandra, me gusta mucho sobre todo tu actitud, que es muy madura, o sea, dentro de las preguntas que estás haciendo, que tal vez en unas cosas estemos de acuerdo, otras en que no, ya Giovanna y yo te vamos a pasar a responder un poco más, pero en principio quiero que sepas que me gusta mucho escuchar tu madurez, porque frente a la situación que tú estás viviendo, justamente uno de los elementos que más se requiere es madurez, y tú estás asumiendo la responsabilidad y estás pensando sobre todo en cómo manejar mejor para tus hijos. Yo he insistido, casi tentándote en preguntarte, y bueno, ¿y a ti cómo esa actitud que tienes tiene que ver con cómo te sientes tú? Y por supuesto tú dices sí, pero con relación a cómo hago para que mis hijos se sientan bien una vez que las cosas salgan a la luz, para que no les afecte, y tus preguntas son totalmente válidas. Giovanna, Sandra nos preguntaba, dice, si existe una edad, un momento en el que los hijos deban saber que ya el papá está viviendo con otra persona. Una edad ideal, ¿no? Fue el término que utilizó Sandra. Yo también, Sandra, me parece interesante la postura que estás tomando frente a este asunto, porque por más que podamos leer, instruirnos, nunca va a existir una respuesta correcta frente a un hecho, ¿no? Es el ir adaptándose y el ir viendo soluciones. Ahora, una edad ideal para que los chicos se den cuenta de nuestra realidad, creo que
es imposible pensarlo, porque vamos a partir del punto de que los chicos no se dan cuenta o que son tontos. Los chicos siempre van a estar con la necesidad de saber algo más. Pero lo primero, y quiero recordar, en algún momento escuché una persona que hablaba sobre el hecho de formular preguntas en los niños. Tenemos que saber y estar pendientes y no tenerle miedo a las preguntas. Creo que eso es lo básico, no tenerle miedo a las preguntas. La pregunta del niño tiene un sentido y nosotros no podemos responder desde nuestro ángulo, de nuestra perspectiva. Es decir, tenemos que escuchar lo que el niño desea saber, ¿ok? Y también reformular si realmente hemos entendido correctamente. ¿Quién sabe? El niño desea saber simplemente si mamá está feliz o contenta de que él vaya con papá. Claro, ¿no? Y en el caso de Sandra en particular, además ella está señalando algo que también es muy importante considerar. No es solamente que papá, o sea, que va teniendo papá, vamos a vivir a la casa de mi nueva pareja, sino vamos a ir a la casa porque yo me separé de tu mamá y porque además esta persona es con quien yo le fui infiel a tu mamá. Esa consideración moral, esa situación digamos que está rondando y que la mamá sabe, es la que ella pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago ahora? Porque ¿cómo le explico a mi hija cómo estará bien que vaya con esta, inclusive dice, con esta mujer, que ya obviamente para ella está mal calificada porque no se ha portado moralmente adecuadamente? Entonces, ¿cómo hago para que esto ocurra? ¿Se le debe decir al hijo, bueno, esto fue así, esto es algo que se le debe decir? Yo creo que el hecho de que se le deba decir no necesariamente hay que plantearlo de esa manera, porque imagínate, estamos en el contexto de que el niño, por ejemplo, lo ve como una manera natural, algo normal, y ya estamos influyendo en la manera en que va a pensar y va a tomar y va a asumir su conducta dentro de la casa de esta persona, ¿no? Yo creo que en el proceso siempre los padres tenemos que entender, si nuestra relación no ha funcionado, ¿ok? Ese es un problema personal, es un problema de la pareja, y no tenemos que imponer ciertas, como se dice, ciertas expectativas negativas con respecto a él o a la futura pareja que tenga. Hay que saber plantear las cosas. Yo lo que le sugeriría a ella es que antes de empezar esta relación, porque se va a tener que dar, querrámoslo o no, porque todos tenemos derecho a volver a reiniciar una relación, que plantee bien las pautas de conducta. Primero entre los dos, recordar que ambos, a pesar de que están separados, son los padres. Entonces, ¿qué se permite, qué no se permite? Porque así como ella tiene el temor, también podría existir el temor de que vaya la niña y le hablen mal de ella, ¿no? Claro. Entonces, plantear las pautas de conducta y hablar tranquilamente con los hijos y decirle, muy bien, van a ir con su papá a compartir un espacio, quizás no quedarse a dormir, poco a poco, una cuestión progresiva para ir viendo cómo se van manejando las cosas, pero si hay cualquier duda, cualquier consulta, si sucede algo, tienen acá a la mamá para poderlo conversar. Hay que enseñarles a ellos a no juzgar, porque si no lo único que seguimos haciendo es generar rencor, fastidio y malestar, y creo que todo este inicio que has tenido, Sandra, ha sido positivo y creo que tenemos que seguir en la misma línea. Y sobre todo, Sandra, entender que, como te decía Giovanna, hay, digamos, esto es parte de un proceso. Digamos, en el proceso de separación, obviamente toda esta carga negativa, toda esta evaluación de las fallas, de los errores, de las culpas de los demás, tienen que ser manejados con responsabilidad o en todo caso descartar aquello que no nos sirva para lo que finalmente debe ser nuestro propósito, es el de adaptarnos a la nueva circunstancia. Porque lo que tenemos que pensar es que ya la hicimos mal, de una u otra manera. De ahora en adelante, ¿cómo vamos a hacer para hacerla bien? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo hacemos para que la vida marche hacia adelante? Porque eso es lo que nuestros hijos están esperando de nosotros. Bueno, papá, bueno, mamá, ya me arruinaron parte de mi tranquilidad, ahora quiero que me digas cómo me vas a hacer para seguir haciéndome feliz el resto de mi vida, porque yo sí quiero ser feliz, por lo menos para eso se supone que me has traído por acá. Vamos a una pausa y luego tenemos una nueva llamada aquí en Confidencias.